Oye, Cecilia, y después de Arpía te costó trabajo, digo, porque generalmente los artistas siempre, pues buscamos superar el trabajo anterior, ¿no? ¿Te costó trabajo o te generó frustración el no poder llegar como a a los números que tuvo Arpía en tus siguientes discos? Pues frustralmente digo, usted decía lo de Sony, ¿no? O sea, sí me dio como tristeza, porque además era algo que no estaba en mis manos. No era algo que yo podía controlar, eso dependía 100% de la disquera, el hecho de que los discos que yo grababa salieran a la luz y se difundieran adecuadamente. Entonces sí, pues sí me daba rabia porque además yo les daba muy buen material. O sea, realmente yo hice discos con muy buenos temas. O sea, el disco de Tírame al Corazón, por ejemplo, es un discazo y las canciones son increíbles. Y bueno, Sirena de Trapo no se diga. Entonces, como que sí era, pues sí era frustrante decir, chin, ¿por qué la compañía no está igual de dispuesta a morir que yo? ¿No? Pero eso cuesta trabajo entenderlo y cuando estás en una disquera de ese tamaño, cuando estás compitiendo con tus compañeros ahí mismo dentro de la disquera y te das cuenta de que tú no eres para nada la prioridad, y yo no entendía porque yo y me presentaba en vivo y decía, pues la gente, ahí está, la gente no es que no quiera, entonces más bien no les está llegando lo que les tiene que llegar. Y por eso en algún momento yo llegué con la gente de Sony, bueno, platiqué mucho con Jaime y dijimos, güey, ya no les vamos a seguir dando rolas, o sea, porque estamos trabajando mucho y haciendo unos rolones y unos discazos para nada, entonces vamos a hacer un disco en vivo. Y por eso hice el disco en vivo, porque yo tenía un compromiso con Sony y yo ya no quería darles material nuevo. O sea, te quedaba un disco en el contrato y decidiste hacer el en vivo. Ujú, más o menos así fue la cosa. Y después de eso me aventé yo una campaña increíble, me puse a hacer carteles. Bueno, he de decirte que los carteles y todo de mis tocadas y todo siempre los hice yo en mi casa y pintaba a mano. Por ejemplo, hubo unos boletines que era mi foto del disco de Arpía, pero pues obviamente le sacaba fotocopias en blanco y negro. Entonces a mano me puse a pintar las agujetas de rojo, que ojalá alguien tuviera por ahí uno de esos, porque no creas que hice 100, o sea, 1000 o más a mano. Yo en mi casa, así hasta las 3 de la mañana, y luego me iba yo a repartir, ¿no? Pero bueno, no sé por qué me acordé de eso, pero, porque te estaba platicando que me aventé una campaña y hice unos carteles, que era una foto mía parada que decía se busca, en rojo así grandote, una foto mía, y abajo decía disquera. Pero yo todavía no me Órale. había salido de Sony y tapicé la Ciudad de México con ese cartel. Y a la gente de Sony le hizo mucha gracia. A Marcos Maynard, que era el director del AR en esa época, él y Manuel Calderón les hizo, y bueno, el señor Fernando Hernández, que siempre me trató increíble. La verdad que siempre me trataron muy bien, o sea, nunca me obligaron a hacer nada ni nada, pero simplemente, pues yo no era su prioridad, pues, ¿no? Claro. Y entonces, pues les cayó muy en gracia me dijeron que era una maravilla mi campaña, y entonces me dieron otro disco que fue Sirena de Trapo. Y ya con mejores condiciones, por supuesto, ¿no? No, las condiciones eran las mismas, o sea, pero simplemente me dijeron que pues, no me fuera de Sony. En ese momento me buscó Jesús López, que en ese momento Ujú. trabajaba en BMG, me buscó, ahorita se me fue el nombre también, de que también ya falleció, que era el director de Warner. O sea, sí me buscaron gentes, pero yo soy una persona, a mí me gusta la lealtad Ujú. y me gusta el equipo, a mí me gusta hacer equipo con la gente. O sea, yo sí soy así con todo, o sea, me gusta tener mi banda y me cuesta mucho trabajo cuando mis músicos se van o cuando tengo que cambiar, porque realmente soy muy de hacer equipo, pues, y me gusta siempre que sea mi ingeniero y mis secres, y o sea, como, no, es como que me gusta mi equipito y así soy con la vida en general. Este, entonces, pues yo siempre dije que Sony era mi casa y en realidad yo no, pues yo me sentía parte de Sony. Cuando me hablaron de BMG y me hablaron de Warner y todo, yo dignamente dije, no, yo, con Mi mi casa es camiseta muy Sony. fuerte.
¿no? Mi casa es Sony, y Sony me trataban pésimo, o sea, pésimo en el sentido de que no era yo su prioridad, o sea, nunca me obligaron a nada, nunca me dijeron nada, ¿no? Pero no, pues no apostaron por mi proyecto. Y entonces grabé Sirena de Trapo, que para mí es uno de mis mejores discos Sí. de mi carrera, y y ya. Oye, Cecilia, Después de que salió el disco de Sirena de Trapo, pues fui a Sony y les dije, oigan, ¿saben qué? Pues como para qué seguimos juntos, o sea, ustedes no les interesa mi trabajo, a mí tampoco me interesa seguir en estas condiciones con ustedes porque siento que no me están apoyando y no están promoviendo mi música como yo creo que debería de serse. Y pues pedí mi carta de retiro y me fui. ¿en qué año te dieron tu carta de retiro de Sony? Yo pedí mi carta de Ujú. retiro en el 95, creo, Ok. por ahí. E inmediatamente me metí a grabar el disco que se llama Detrás del Silencio, Ujú. con mi banda, que yo en esa época ya tenía una banda con la cual llevaba un rato tocando, que eran Vico Gutiérrez en los teclados, Alejandro Campero en la batería, Luis Ernesto Martínez de La Gusana tocaba el Uf. bajo, Monse Reba, que llegó después, pero primero éramos nada más José Luis Domínguez, Alejandro Campero, Vico Gutiérrez y Luis Ernesto Martínez y yo. Esa era la banda. Cuando pedí yo la carta de retiro en Sony, pues decidimos con Vico y con otro amigo que es Rui García, decidimos hacer producciones al vapor y grabamos el primer disco que fue Detrás del Silencio, y paralelamente a Detrás del Silencio hicimos el disco para niños. Ok. Sí, sí, porque fue luego el que siguió, ¿no? Se hicieron juntos, se Sí, hicieron sí. casi juntos. Ajá. Y entonces, bueno, pues ya saqué el disco de Detrás del Silencio y ya me seguí haciendo, y desde entonces soy artista independiente. Bueno, empecé siendo artista independiente con Arpía y ahora pues sigo otra vez siendo artista independiente. He buscado todo tipo de fórmulas, me he aliado con las disqueras como distribuidoras y así, pero pues la verdad no termino no, nunca terminé de amarrar con ninguna, y a Sony siempre le ofrezco todo lo que hago, no les interesa, pero siempre los primeros que escuchan mi material antes que Es nadie, Sony. generalmente es Sony. Ujú.